Y el taller del día de ayer, ¿no? Este taller que estamos teniendo esta semana tiene dos fines, ¿no? Uno funciona de forma general como un taller introductorio a lo que debería ser, un taller de iniciación científica, cómo podemos generar verdades, empleando la matemática, por supuesto, siguiendo el método científico, ¿no? Son verdades irrefutables según la ciencia que han sido verificadas, validadas científicamente. Eso es de manera general, ese es el tipo de habilidades que espero desarrollar en este taller, como hemos venido iniciando el día de ayer. Lo segundo es que también aprovecho para que sea un taller de conocimientos previos al curso de análisis, el primer curso de análisis matemático que reciben los chicos de las carreras de ciencias exactas en la Universidad Católica. Entonces ese taller tiene ese doble fin. Espero que se cumpla muy bien. El día de ayer, ayer lunes, que fue el primer taller, quise motivarlos con que entiendan de que la matemática no se trata de tener un montón de fórmulas, resultados y teoremas que uno usa de forma rígida y nada más. Lejos de eso, les había dado esta analogía, seguramente para modelar fenómenos simples de la realidad. La matemática que se emplea es muy simple, muy concreta, muy ejecutiva, pero quisiera dejarles claro que la realidad no es simple, es bastante elaborada en muchas facetas y para ello necesitamos una matemática, un modelo matemático más elaborado que pueda representar esa realidad un poco más sofisticada en distintas áreas. En la propia matemática, en cuestiones aplicadas a física, estadística, biología, economía, desarrollo tecnológico, ¿no? Todo este tema de computer science, machine learning, inteligencia artificial, necesita de una matemática bastante más elaborada. Y les puse un pequeño ejemplo para refrendar eso. Un pequeño ejemplo que primero una computadora lo podía hacer bastante bien, que era encontrar un par de números enteros m y n, tales que m más n raíz de 3, que de repente ese número de forma aislada no tiene algún sentido propio, pero en algún modelo particular esa cantidad m más n raíz de 3 nos es relevante y queremos encontrar un par de números enteros m y n, tal que m más n raíz de 3 se encuentra entre 0,1 y 0,2. La computadora lo hizo muy rápido, de hecho nosotros también pudimos hacerlo muy rápido robóticamente. El desafío se puso un poco más interesante cuando quisimos encontrar dos números enteros m más n raíz de 3, dos números enteros m y n, perdón, tales que m más n raíz de 3 se encuentre esta vez entre 1 centésimo y 2 centésimos. La computadora todavía lo hizo muy rápido, nosotros ya no, como seres humanos ya esta cuenta iba a tomar mucho tiempo. El desafío se puso aún más interesante cuando quisimos esta vez encontrar un par de números enteros m y n, computacionalmente hablando se puso más interesante cuando quisimos encontrar un par de números enteros m y n, tal que m más n raíz de 3 se encuentre entre 1 cien milésimo y 2 cien milésimos. Ahí tal vez la computadora se podría tomar su tiempo, dependiendo de la capacidad de procesamiento de la máquina, y surgieron varias preguntas interesantes sobre inclusive si esa tarea era posible. Y el asunto ya, al menos en términos de computación directa, concreta, ya abandonó esa dimensión cuando nos preguntamos la situación en general, ¿no? Si dados números A y B reales con A menor que B, si era posible encontrar un par de números enteros m y n, tales que m más n raíz de 3 se encuentre entre esos dos números A y B. A menos que digamos explícitamente quiénes son A y B, la computadora no podría seguir la instrucción que hemos venido dando. Esto tiene que ser enfocado. De repente la computadora todavía nos puede ayudar, pero no de esa manera rígida, robótica, mecánica que estamos pensando, que simplemente creen que podría funcionar. Lo que quiero que entiendan es dos cosas. La computadora no solo hace cosas robóticas, rígidas o mecánicas, puede hacer cosas muchísimo más sofisticadas, ahí viene el segundo punto, con una matemática más sofisticada. Entonces, eso es lo interesante aquí. Entonces, esa pregunta ha quedado todavía en abierto y la vamos a ir respondiendo poco a poco. La dificultad de este problema, nosotros discutimos dos situaciones concretas envueltas en la dificultad de este problema, ¿no?
Uno era sobre el problema de que raíz de 3 es un número irracional, que el día de ayer discutimos que se puede verificar matemáticamente, ¿no? Quedó como un ejercicio. La dificultad de que raíz de 3 sea un número irracional es que si quiero hacer cuentas numéricas con ese número, no simbólicas como hacemos nosotros cuando a veces operamos con raíz de 3 y lo dejamos simbólicamente como raíz de 3, cuando hacemos cuentas numéricas con ese número, a la hora de implementarlo computacionalmente, hay un truncamiento, ¿no? La computadora solo toma las primeras 100 cifras decimales, en realidad toma menos, de raíz de 3. Entonces no está tomando raíz de 3 de forma exacta, está tomando raíz de 3 de forma aproximada, y eso puede ser un problema cuando multiplico raíz de 3 por números enormes. El ejemplo que dimos en el taller pasado, el taller del día de ayer, el que vamos a centrar un poquito la discusión ahora, es eso de allí, ¿no? Si bien la computadora está tomando un valor aproximado, por ejemplo, en esta multiplicación de aquí, de raíz de 5, del orden de 10 a la menos 20 o 10 a la menos 30, quisiera que entiendan, ¿no? Si esa aproximación es con un error de ese orden, quisiera que entiendan que si lo multiplican por un número enorme de 20, 30 o 40 cifras, pues ese error de 10 a la menos 30 ya deja de ser multiplicado por un número de 30 o 40 cifras, ya comienza a ser significativo. Porque un error de 10 a la menos 30 multiplicado por algo del orden de 10 a la 40 ya se vuelve 10 a la 10. Entonces es un poco delicado que confiemos en un resultado numérico que nos pueda dar una máquina solo por confiar si no sabemos cómo está trabajando internamente ese proceso en la máquina. De hecho, este fue un gran ejemplo porque nos hizo dudar, ¿no? Lamentablemente la página donde corría, les conté este tipo de operaciones de forma muy natural, sin programar, sin hacer mucho estrés, cerró. Tengo que buscar un buen reemplazo. Pero aquí tengo una captura de pantalla de ese evento, ¿no? Aquí, por ejemplo, están viendo la operación que hace esta máquina de este número enorme, que les conté que no es al azar, pero esa es otra historia. Es un número simpático, que cuando lo multiplico por raíz de 5 y le digo a la máquina que me muestre el resultado con 20 cifras decimales exactas, lo que me va a arrojar la máquina es un número entero. Y eso es completamente chocante con la intuición que tenemos de que este número debería tener un montón de decimales porque es irracional. Le pedimos que me arroje a la máquina, que me arroje este resultado de esta multiplicación con 25 decimales exactos, y va a seguir arrojando un número entero. Con 30 decimales exactos y sigue arrojando un número entero. Ya con 32, 33 comienza a arrojar esta cosa. Nos dice que la multiplicación de este número por raíz de 5 con 33 decimales exactos o algo así, acaba siendo este entero seguido de demasiados ceros y después algunas cifras significativas. Ahí ya viene un problema porque lo que nace en nosotros es la duda, ¿no? Hace rato nos estaba dando, con menos cifras decimales exactas, nos estaba dando resultados un poco chocantes, así, o sea que completamente no son correctos, o sea, esto no es un número entero, y de un momento a otro me comienza a dar decimales un poco extraños, ya perdí la confianza en el resultado, si no sé matemáticamente lo que está sucediendo con el proceso de multiplicación en esta computadora. Les di un spoiler. El spoiler era que la computadora está haciendo operaciones correctas, o sea que cuando yo le pedía multiplicar estos dos números y que me dé un resultado con 20, 25, 30 decimales exactos y me arrojaba un número entero, la computadora estaba haciendo un trabajo correcto porque se puede verificar matemáticamente que hasta 30 más o menos, los primeros 30 decimales de esa multiplicación son ceros. Pero yo no puedo esperar que ustedes acepten eso porque yo lo diga o porque la máquina lo diga. Necesito entender el modelo matemático detrás. Es algo que quiero dejar muy claro. ¿Todo bien ahí? Entonces, spoiler, esto es verdad, pero no porque yo lo digo, no porque la máquina me arroje ese resultado, hay que mirar la matemática detrás. Otro ejemplo de eso, ahora sí, ya habiendo hecho ese repaso sobre ese punto, el otro punto... En el taller de ayer tomamos dos caminos. Uno era sobre este proceso de manejo de errores en operaciones algebraicas y el otro era sobre los números reales que estamos acostumbrados a manejar, su expresión como símbolos y su valor, ¿no? Entre comillas. Entonces, ahora voy a profundizar en ambos caminos. Con respecto a antes de profundizar y mi objetivo es tener un mini modelo matemático de cómo tener confianza en resultados computacionales de este tipo.
Les voy a dar otro ejemplo que les puede parecer también bastante, un poco extraño o chocante, ¿no? Tal vez no tanto como este de aquí, a menor escala todavía es sorprendente. Digamos que yo tengo esta cantidad, por ejemplo en química y en física son cantidades muy comunes tener expresiones de este tipo. Yo creo que una aproximación bastante razonable de este decimal que está aquí, esto es 1024 1024 mil millonésimos, ¿no? 369, sí. 1024 mil millonésimos, no estoy seguro si es la expresión correcta la que dije, pero es algo así. Sí, 1000 millonésimos, ¿no? Creo que una aproximación bastante razonable de ese número, puede ser una cantidad en física o química, por ejemplo, es la que está aquí. Lo único que he hecho es truncar hasta el 1, porque después viene un 0 encima, ¿no? Entonces creo que es una aproximación bastante razonable. De hecho, el error entre el valor específico que estoy denotando por y sub 0, ¿no? Sub 0, de que es el valor concreto, y y es el valor que ha variado, es un error bastante pequeño. Es el error de 10 a la menos 9, ¿no? O sea, en el orden de cosas empleadas en nanotecnología, por ejemplo, ¿no? Es un error bastante pequeño. Así que si yo tengo una aproximación bastante espectacular como esta de allí, de la cantidad y0 por una cantidad y con un error del orden de 10 a la menos 9, uno espera que cuando comience a hacer operaciones algebraicas con este número y0, ya que es difícil de operar, uno espera que el resultado, por ejemplo, si a y0 lo elevo al cuadrado, o lo multiplico por 3 y le quito 5, cosas por el estilo, uno espera que el resultado que obtenga en esta operación complicada sea razonablemente cercano del que obtenga con su valor aproximado. Es lo usual, lo que nosotros hacemos en el día a día. Por ejemplo, si yo les pidiese computar la raíz cúbica de 28, ustedes van a decir, bueno, la raíz cúbica de 27 es 3, así que la raíz cúbica de 28 debería ser un poquitín más que 3, 3 y pico. Es lo que estamos acostumbrados a intuir, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando quiero invertir y0, ¿no? Quiero calcular 1 sobre y0. Entonces, profesor, 1 sobre y0 está un poquito complicado, pero debería ser aproximadamente igual a 1 sobre y. 1 sobre y, ¿cuánto da? Eso está bien fácil, ¿no? Si y es 1 millonésimo, 1 sobre y da 1 millón. Siempre voy a estar monitoreando el mundo virtual, porque a veces, como estoy dando clase, no me fijo si alguien está entrando ya iniciada la clase y tengo que permitir el acceso, ¿no? Todo parece en orden. Así que debería ser, profesor, 1 sobre y0 aproximadamente 1 millón. No lo sé, veamos, miren. 1 sobre y0 da 976.562,5. Eso no está tan cerca de 1 millón, ¿no? El error de 1 entre y0 y 1 sobre... Fíjense que el error original de y con y0 era de el orden de y a la menos 9, y ahora el error de 1 entre y 1 entre y0 es de casi 24.000. Es demasiado, ¿no? Es un poco extraño. ¿En qué sentido, profesor? En el sentido de que uno espera de que si y está tan cerca de y0, es absurdo, ¿no? Es del orden de 10 a la menos 9, ¿no? Es la milésima parte de algo microscópico. Entonces uno espera que el error entre 1 entre y1 y entre y0, bueno, ¿no? Tal vez no sea de ese mismo orden, pero tampoco tan lejano el error, ¿no? Y aquí el error nos salió del orden de 20.000, 25.000. Entonces, esto tiene que ver con lo que discutimos también en el primer taller. La idea de cercanía o lejanía empírica, intuitiva que tengamos en la cabeza no es información explícita, ¿no? Un error es un error en el sentido de que debo computarlo, no tener expectativas o pareceres según lo que yo intuyo. Aún así, la intuición siempre tiene que estar de la mano del conocimiento científico. Quisiera que entiendan, la conclusión que quiero sacar de aquí son dos. Primero, no me puedo guiar 100% de la intuición. Necesito que la ciencia arroje resultados concretos. Pero segundo, nuestra intuición tampoco puede estar loca de remate. O sea, aún esta intuición que tenemos de que si tomo dos números cercanos y comienzo a hacer operaciones algebraicas con esos dos números cercanos, y a partir de ahí concluir que sus resultados son cercanos, es una intuición que cargamos desde pequeños y debería ser cierto. Lo que hay que hacer es regular esa intuición. Entonces, para un poco hacer spoiler otra vez, les voy a dar el modelo matemático que va a dar una respuesta concreta a esto. El spoiler es este. 1, su intuición está bien.
Si dos números están muy cerca y comienzo a hacer manipulaciones algebraicas con dichos números, los resultados que obtenga van a seguir muy cerca. El desvío o la aparente contradicción con el ejemplo que están viendo aquí es el orden de la cercanía. O sea que si la pregunta aquí interesante es, ¿cuán cerca tiene que estar y de y0, explícitamente, para lograr que el error entre 1 entre y 1 entre y0 no sea este error horrible? Por ejemplo, sea de 1 milésimo. Esa es la pregunta razonable. O sea, nosotros deberíamos entender que nuestra intuición, esto es un spoiler, pero sí, nuestra intuición está bien. Si tomamos y 0 lo suficientemente cerca, entonces lo que va a pasar es que 1 entre y 1 entre y0 van a estar tan cerca de cuanto necesitemos o querramos. Solo que este no es el orden de cercanía que necesito para lograr mi objetivo. O sea que si yo quisiera que 1 entre y 1 entre y0, ¿no? Pensando en que y 0 están inicialmente cerca, si yo quisiera que 1 entre y 1 entre y0, al final, entre estas dos cantidades hay un error de 1 milésimo, entonces el orden de aproximación inicial entre y 0 debería ser mucho más bajo que este de aquí. Por increíble que parezca, entonces necesito que y 0, por ejemplo, el error entre ellos sea, solo voy a dar cualquier cosa. De repente, si el error entre ellos dos es del orden de 10 a la menos 18, 10 a la menos 19, como el tamaño de un electrón, tal vez ahí, con ese orden de cercanía exagerado, ya el error entre 1 entre y 1 entre y0, seguro que probablemente ya es del orden de 1 milésimo. ¿Ya les queda más clara esa idea? ¿Les parece más razonable lo que estoy estableciendo? Entonces, lo que acabo de hacer es lo que se hace normalmente en el desarrollo de la ciencia. Acabo de tener una intuición algo cruda de que dos números cercanos, cuando los manipulo algebraicamente, deberían tener resultados cercanos. Estoy contrastando esa idea con la realidad. Parece que la realidad está chocando un poco con mi idea inicial, pero en realidad no es así, ¿no? Lo que hago es ajustar mi intuición en función de lo que observo de la realidad. Y ahora tengo que generar un modelo. El paso final de la ciencia es generar un modelo matemático que ya abandone ese terreno heurístico y diga concretamente qué está pasando. Entonces, recién aquí es donde lo que quiero que entiendan es que hasta aquí lo que estoy haciendo es ciencia de forma universal. No tiene nada que ver con la matemática. La matemática y la ciencia están demasiado entrelazados entre sí, pero aquí yo no estoy haciendo cuentas, estoy estableciendo una intuición, contrastándolo con la realidad, ajustando mi intuición en función de lo que observo de manera ya más específica de la realidad, y ahora voy a emplear las matemáticas para construir un modelo. De repente lo que pasa en general es que a veces cuando uno abre un libro de forma muy directa o ve un video de una aula de forma muy directa, a veces lo que pasa es que simplemente te muestran un teorema, un resultado de forma directa y uno dice, bueno, ya está. En realidad quisiera que entiendan que un resultado científico es una consecuencia final de todo este proceso. Y la matemática funciona para expresar ese resultado. Entonces, me disculpo, el día de ayer no pude llegar a subir esto, pero ahora lo voy a subir sin falta. Les había pedido que ahora que actualice el material y suba los videos y esta lista de problemas, les había pedido que hasta el primer taller, aunque cuando les mande el correo les voy a indicar, hasta el primer taller trabajen en el problema 6. Y ahora el día de hoy vamos a empezar con la discusión, porque la resolución va a ser un ejercicio para ustedes, la discusión del modelo que estoy estableciendo a partir de la discusión que acabamos de tener. Entonces, en este material de problemas que acompaña al taller, creo que el título es bastante sugerente, ¿no? Dice, manejo de errores en operaciones algebraicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Porque no es un teorema matemático, es algo que van a poder resolver ustedes bien. Yo lo que voy a hacer es acompañar un poco lo que aparentemente luce en chino, en realidad en el idioma de las matemáticas, en matemáticas. Entonces quisiera que entiendan eso. Entonces, la discusión del problema 7 trata sobre dos cantidades, ¿no? Normalmente cuando uno manipula operaciones algebraicas tiene varias, pero creo que si comenzamos con dos, después podemos agregar una tercera, una cuarta, así que con dos va a estar bien. Entonces, primero miremos el input. ¿Qué cosa tenemos nosotros para trabajar? Tenemos dos cantidades, pueden ser resultados de un experimento o de un proceso que son de mi interés. Las cantidades x sub 0 y y sub 0. Pueden ser más, pueden ser 3, 4, pero haciendo el modelo con dos van a ver que automáticamente podemos trabajar con las cantidades de números que quieran.
Entonces trabajemos con dos. X0 y Y sub 0. Son las dos cantidades resultados de un experimento. Otra vez el mismo problema, cuando voy a hacer una implementación computacional de esas cantidades son un poco complicadas de manejar y lo que hago es aproximarlas, o lo que hace la máquina es aproximarlas. Comienza la computadora a trabajar, a generar nuevas respuestas a partir de esas cantidades y en realidad lo que me interesa a mí es la respuesta, ¿no? Con esas dos cantidades voy a hacer una combinación, voy a hacer una operación y quiero la respuesta. Entonces lo que me interesa es que, como yo ya sé que la máquina está haciendo operaciones aproximadas, yo necesito que la máquina me dé una garantía de que la respuesta que me da, que yo ya de antemano sé que no es exacta, ya lo sabemos, quiero que la respuesta aproximada que me dé tenga un margen de error inferior a los que están establecidos en mi modelo. Por ejemplo, si fueran modelos microscópicos de biología, estamos hablando de errores del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7, por ejemplo, ¿no? Si fuera un problema de construcciones mecánicas, de ingeniería mecánica, en donde trabajamos con maquinarias grandes, yo creo que tener piezas o elementos, bloques, lo que sea, con errores de centímetros, creo que para ese nivel de construir un edificio, tener errores de milímetros o centímetros es suficiente, ¿no? Estamos hablando de objetos muy grandes. Pero, por ejemplo, en nanotecnología, estamos hablando de objetos del orden de 10 a la menos 9, así que supongo que un error razonable debe ser de 10 a la menos 11, 10 a la menos 12. El punto crucial es el siguiente. El error es algo que se establece según la necesidad que tenga en particular. Y la matemática entonces lo que va a ofrecer es una herramienta universal, una herramienta general que debe funcionar sin importar cuál es el valor específico del error particular que necesite en determinado experimento u otro experimento que pueda obtener por ahí. Es por eso que la primera cosa que deberíamos dejar clara es que la matemática sí tiene ese pecado de expresar todo de forma muy general, pero en realidad es un logro muy grande. Significa que mi modelo no solo funciona para la situación específica que estoy estudiando, sino para cualquier otra, en cualquier nivel. Entonces es por eso que las cantidades que estoy tomando las estoy expresando de forma explícita con x0, y sub 0, y el error del resultado final que obtenga al operar esos números, lo quiero controlar por una cantidad epsilon. Normalmente en matemáticas usamos la letra epsilon de error, para representar eso, ¿no? Una cantidad pequeña, un error pequeño. Es solo una idea representativa. Entonces, habiendo entendido el rol de las cantidades que tengo en el inicio de este problema, viene una pregunta razonable. En el primer ítem, por ejemplo, se pregunta lo siguiente. Si yo voy a sumar o restar x0 y y sub 0, y yo sé que la computadora va a tomar, no va a sumar x0 y y sub 0, sino va a sumar dos valores aproximados, ¿no? Va a tomar un valor aproximado de x0 y un valor aproximado de x0 y los va a sumar. Entonces la pregunta interesante es, ¿cuál debería ser el error individual de cada término que va a tomar la computadora? Por ejemplo, digamos que el término que toma la computadora en lugar de x0 es x, y el término que toma la computadora en lugar de y0 es y. Entonces lo que yo sí debería decirle a la computadora es, está bien computadora, yo entiendo que tú no vas a tomar x0 porque de repente es irracional, y y0 es complicado, vas a tomar valores aproximados, x y y, pero computadora, yo quiero que x y y tengan un error con respecto a sus respectivas cantidades originales inferior a tanto, para que después, cuando lo sumes, con toda seguridad, el error entre x más y x0 más y0 es inferior a epsilon. Lo que pasa es que yo tengo que decirle a la computadora cuánto debe ser ese error individual que debe tomar o tener en consideración a la hora de aproximar x0 y y0. La computadora no lo sabe. Entonces, el primer problema les pide verificar matemáticamente que si yo le digo a la computadora que la aproximación que tome de x0 tenga un error inferior a epsilon medios y la aproximación que tome de y0 también tenga un error inferior a epsilon medios, entonces matemáticamente, con toda seguridad, a la hora que la computadora me devuelve x más y, yo ya sé que el error de esa cantidad con la cantidad original es inferior a epsilon. ¿Entienden el objetivo de este modelo? No les estoy pidiendo resolverlo todavía. Quiero que entiendan cuál es el objetivo de lo que engloba el resultado A. Si yo voy a operar dos cantidades x0 y y sub 0, las voy a sumar, por ejemplo, o restar. En el primer ítem es sumar o restar. Y yo sé que la computadora me va a dar un valor aproximado, no el valor original, y ya lo acepté.
pero no tolero un margen de error superior a epsilon, a lo sumo el tope, ¿no? El error tope debe ser epsilon, el error que tengo que conseguir debe estar debajo de epsilon. Entonces yo tengo que decirle a la computadora, dice el ítem A, que la aproximación que tome del valor x0 tenga un error inferior a epsilon sobre 2 y la aproximación que tome del valor y0 también tenga un error inferior a epsilon sobre 2. Si hago eso, la matemática dice que con toda seguridad el valor aproximado que me dé la computadora de x0 más y0 tiene un error de epsilon y el valor aproximado que me dé la computadora de x0 menos y0 tiene un error con respecto a la cantidad original de epsilon. Por ejemplo, si epsilon fuese 10 a la menos 5, entonces cuando la computadora, ¿no? Cuando la computadora vaya a truncar x0 y y0, ¿no? Vaya a cortarle decimales, le tengo que decir, computadora, cuando cortes decimales vas a tener que revisar que el valor aproximado x que estás tomando de x0 y el valor aproximado y que estás tomando de y0 deben tener un error con respecto a sus respectivas cantidades originales inferior a ¿cuánto? A 10 a la menos 5, que era el error que elegí, sobre 2, según ese modelo. ¿Se entiende? La computadora no puede truncar al azar. La matemática le dice que tiene que truncar para que lograr un margen de cercanía inferior a eso de allí, porque con esos márgenes de cercanía individual puedo garantizar matemáticamente que el error de la operación suma o resta con respecto a sus cantidades originales, con respecto al resultado real, es inferior a epsilon. ¿Se entiende el objetivo del ítem A? Después discuto cómo se prueba matemáticamente, pero el objetivo del modelo es bien claro. Ahora vamos con el ítem B. El ítem B es la misma situación, pero con la multiplicación. Imagínense que está multiplicando raíz cúbica de 7 con pi, por alguna razón. La computadora no va a tomar raíz cúbica de 7 porque es un número irracional, lo trunca. La computadora no va a tomar pi porque es un número irracional, lo trunca. Y va a multiplicar esos dos truncamientos. Entonces no me va a dar el valor preciso de raíz cúbica de 7 por pi, me va a dar un valor aproximado. Y ya lo acepté. De nuevo, entonces la pregunta es, computadora, está bien, sé que me vas a dar un valor aproximado, pero por favor, quiero que el error de ese valor aproximado con el valor real de raíz cúbica de 7 por pi sea inferior a 10 a la menos 20. Entonces, si yo coloco esto en la caja negra del programa de la computadora ya sabría qué hacer, ¿no? Ah, ya. Si el usuario quiere que el valor aproximado que yo le doy de x0 por y0 tenga un error con respecto al valor real de x0 por y0 inferior a epsilon, entonces alguien me dijo que matemáticamente, dice la computadora, ¿no? Ya me programaron para que matemáticamente simplemente tenga que ofrecer un valor aproximado de x0 con un error inferior de esta cantidad horrible, que ya la voy a explicar, y tengo que tomar un valor aproximado y de y0 con un error inferior a esta cantidad menos horrible. La matemática dice que si la aproximación x que toma la computadora con respecto a x0 tiene un error inferior a esta cantidad horrible, y la aproximación que toma que toma la computadora de y0, la aproximación y que toma la computadora de y0 tiene un error con respecto a y0 inferior a esta cantidad un poco menos horrible, entonces la matemática jura y rejura que con toda seguridad el error de este valor aproximado x por y con respecto a x0 y y0 es inferior al margen que yo necesito en mi modelo, que dije en mi ejemplo 10 a la menos 20. ¿Se entendió? Después veamos el misterio de estas cosas, sobre esas cantidades de dónde salen, pero primero aplicativamente. En mi ejemplo, ¿quién era x0? Raíz cúbica de 7. ¿Quién era y0? Pi. ¿Quién era e? 10 a la menos 20. Entonces, en ese ejemplo concreto, la computadora dice, ah, ya, entonces no puedo tomar raíz cúbica de 7, tengo que truncar raíz cúbica de 7. Y cuando lo trunque, me tengo que fijar, truncar significa cortar decimales, ¿no? Me tengo que fijar que el valor aproximado x que estoy tomando de raíz cúbica de 7 debe tener un error con respecto a raíz cúbica de 7 inferior a esta cantidad horrible. Pero la computadora se ríe de esta cantidad, ¿no? Porque ¿qué tiene que operar la computadora? Arriba va 10 a la menos 20, aquí va 2, aquí va valor absoluto de pi más 1,
lo va a dividir, va a operarlo, y aquí aparece una expresión no tan común en los cursos universitarios, pero muy importante, ¿no? El mínimo de 2 números. La computadora va a calcular esta cantidad, que es concreta en el ejemplo específico que acabo de decirles, va a compararla con el número 1, ¿no? Si esta cantidad es más bajita que el número 1, se queda con esta cantidad porque es la más bajita. Pero si esta cantidad es mayor que el número 1, ¿con qué se va a quedar la computadora? Con 1. Entonces, en un santiamén, en la milmillonésima parte, en la millonésima de la millonésima parte de un parpadeo, la computadora ya hizo esta cuenta. Ya calculó este número un poco feo, y la matemática garantiza de que si la aproximación x que toma la computadora de raíz cúbica de 7 tiene un error inferior a este número feo, y la aproximación que toma la computadora la aproximación y que toma la computadora de y0, que es b, es menor a este número menos feo, ya está. La computadora, como les digo, solo obedece instrucciones. La computadora hace esta cuenta, me la devuelve, y la matemática garantiza que esto que me devuelve la computadora tiene un error con respecto al valor original, raíz cúbica de 7 por pi, inferior a 10 a la menos 20. Eso hace la matemática. Quiero que entiendan eso. De eso se trata, conciliar esta idea de cálculo mecánico con ciencia de verdad, ¿no? ¿Todo bien con lo que ofrece este modelo? La oferta. Ya la parte tal vez un poco más delicada es cómo saber, cómo estar seguros de que esto científicamente es correcto, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio, perdón. Hay la herramienta matemática fundamental que da a origen a eso. Es el material que voy a incluir el día de hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso está. Solo un segundo, pensé que lo había abierto. Déjeme. Eso está aquí. Lo voy a... Muy bien. Entonces, solo para hacer una revisión rápida. La clase de ayer debí alcanzarlo, lo lamento, pero ahora lo nivelo y voy a siempre hacer referencia de qué cosas de cada taller pueden revisar en cada material. La clase de ayer discutimos cuáles son los principios válidos para el curso, o sea, a partir de qué vamos a empezar a hacer nueva matemática, ¿no? Y en esencia es a partir de todo lo que aprenden en la escuela y un poquito de matemática del antes del cálculo, ¿no? Sobre funciones básicas y sus propiedades gráficas. Entonces esto corresponde un poco al material del taller 1. Y también para afianzar los contenidos de este taller, les alcanzaría este material de problemas que la propuesta es que vayan resolviendo los problemas progresivamente conforme va avanzando el taller. Entonces les pedí ayer que le dieran un vistazo a estos 6 problemas. Hoy estamos discutiendo los problemas a partir del número 7. ¿Qué más? Perdón. Y hoy lo que les voy a ofrecer es un poco de lenguaje matemático. Este material un poco presenta objetos comunes o terminología común que se emplea en matemática inicialmente, cosas que han aprendido en la escuela o en los cursos de precálculo, sea en una academia o sea en el primer semestre de una universidad. Y entonces, al mismo tiempo de presentar algunas cosas comunes como intervalos, funciones crecientes, máximos y mínimos, cosas comunes, al mismo tiempo también hay unas propiedades básicas que no voy a demostrar por falta de, si no el curso otra vez o el taller no acaba nunca, pero que son muy fáciles de verificar, son relativamente concretas de verificar a partir de nuestro molde que tenemos, ¿no? Recuerden que la nueva matemática se genera a partir de esta tabla. Todo lo que generemos a partir de esta tabla es nuevo conocimiento, pero de aquí nace, ¿no? Por ejemplo, con la base que estipulamos sobre nuestro modelo matemático el día de ayer, que está en la pantalla, les pedí que verificaran todo el conocimiento que proponen los primeros 6 problemas. O sea que si ya probaron que raíz de 2 es un número irracional,
ya no lo tienen que probar nunca más, ya es conocimiento nuevo, ya está, ahora raíz de 2 es irracional, y ahora también ya podemos asumir que pi está entre 3 y 4 porque ya lo verifiqué, ¿me entienden? La idea es generar nuevo conocimiento. Uno de esos nuevos conocimientos que se puede generar es una propiedad que no extremadamente útil para este taller y para el curso, para un primer curso de análisis matemático, ¿no? Sea en esta universidad o en cualquier otra. La propiedad se llama, es algo que ven en algunos lugares pero no le dan mucha bola, ¿no? Es la propiedad número 1 llamada desigualdad triangular, que es una propiedad que por alguna razón no le dan demasiado bola, no sé por qué, no le hacen demasiado caso. Van a ver que en este curso, en este taller, es una de las propiedades más importantes del análisis matemático en su fase inicial. La desigualdad triangular dice que el valor absoluto de la suma de dos números reales cualesquiera es menor o igual que la suma de sus valores absolutos. Parece una bobada, no lo es. De nuevo, no necesito incluirla en nuestra lista de principios básicos porque se puede verificar rápidamente a partir de estos principios. No lo hago simplemente porque si no, no alcanza, ¿no?, el tiempo del taller o del curso. Pero es muy fácil de sentarse, mirar y revisar que se cumple a partir de propiedades básicas de números reales. Listo, entonces, más bien mi propuesta es que lo puedan emplear sabiamente. En lugar de pedirles en la lista de problemas que verifiquen eso, mi interés, me refiero a la desigualdad triangular, mi interés es que aprendan que la desigualdad triangular es un arma muy poderosa al punto de generar modelos como los que ven aquí. Entonces, las sugerencias de cada problema, aquí les hablo un poquito de cómo emplear la desigualdad triangular para verificar estas cosas. En el caso de la división, para cerrar un poco la historia de este problema, en el caso de la división, solo un ratito, que justo tiene que ver con esto de aquí, ¿no?, con el problema que presentamos, ¿no? ¿Cuál era la pregunta que lanzamos? La situación conflictiva que tenemos es que a pesar de que y y 0 están bastante cerca entre sí, lamentablemente uno entre y uno entre y 0 no están tan cerca cuanto deseamos. Imagínense que deseamos que el error entre uno entre y uno entre y 0 sea de 1 milésimo. 1 milímetro en el caso de piezas, por ejemplo, mecánicas, ¿no? Entonces la pregunta razonable es, ¿cuán cerca deben estar y 0 para que el error de uno entre, no, y como aproximación de y 0, para que el error de uno entre y uno entre y 0 sea menor de 1 milésimo? Bueno, nuestro modelo lo dice. Mira, si tú quieres, se supone que y es una aproximación de y 0, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuán buena debe ser esa aproximación para lograr que el error entre uno entre y uno entre y 0 sea inferior de 1 milésimo? La matemática dice, mira, solo tienes que decirle a la computadora que a la hora que aproxime y 0, lo trunque de forma que el error entre y 0 sea inferior que esta cantidad un poco horrible pero concreta. Por ejemplo, digamos que en mi ejemplo, ¿quién es y 0? Y 0 es, aquí está, 1024 mil millonésimos. Ese es y 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice mi modelo? Mi modelo dice que si el error entre la aproximación que va a tomar y de 1024 mil millonésimos con el número original y 0, que es 1024 mil millonésimos, si ese error es menor que el épsilon final que quería para las inversas era de 1 milésimo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Lograr que ese error del valor aproximado de 1000 millonésimos con el valor original, 1000 millonésimos, sea menor que, aquí calcularía, ¿no?, 1 sobre 1000, 1 sobre 1024 mil millonésimos al cuadrado, lo dividiría entre 2. Aquí tendría 1024 mil millonésimos, lo divide entre 2. Son dos cantidades. ¿Qué va a hacer la computadora? Se va a quedar con la menor de ellas, ¿no? Eso es el mínimo, ¿no? Y lo que va a después buscar es que cuando corte decimales o trunque y 0, busque que el error entre y 0 sea inferior a 1, a esa cantidad horrible que obtuvo. Entonces, ¿qué dice la matemática? Que si la aproximación y que tomo del valor y 0 es menor que esa cantidad que ya computó la máquina, en nuestro caso concreto, cuando epsilon es 1 sobre 1000 y cuando y 0 es 1024 mil millonésimos, entonces con toda seguridad el error entre 1 entre y 1 entre y 0 es menor que nuestro epsilon que elegimos originalmente. En nuestro ejemplo, 1 sobre 1000. ¿Se entiende?
El modelo como modelo es muy bueno, porque ya podemos entender qué debería ir en la caja negra de la computadora para que ahora sí, con toda seguridad, el resultado que arroje sea confiable, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que en las entrañas de esta calculadora está este principio, si yo, por ejemplo, sé que, aquí está. Si yo, por ejemplo, sé que en las entrañas de esta calculadora está este principio, entonces, con toda seguridad, la matemática me dice que este resultado es válido. Entonces ya podría confiar plenamente. Ya, porque como les dije en el primer taller, la computadora es un robot, un esclavo. Les dije hasta que robot es una palabra de origen eslavo que significa esclavo. Pero sí sé que las instrucciones que está obedeciendo este robot obedecen a la matemática, por ejemplo, a la matemática que acabo de mostrar, pues ya está, este resultado es confiable. Profesor, ¿se podría hacer aproximaciones de otras maneras? Por supuesto. De hecho, hay problemas secundarios como, por ejemplo, hasta qué punto mi propuesta de aproximación es eficiente o no, computacionalmente hablando. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a la computadora o qué recursos? Entonces, de repente pueden haber propuestas de aproximación más eficientes. Genial, ningún problema con eso. Pero nuestro modelo tiene la ventaja de que es cierto, ¿no? Científicamente. Pueden haber otros modelos ciertos científicamente, por supuesto. Entonces, quiero que entiendan que vale la pena hacer matemáticas en ese aspecto, ¿no? Más allá de que nuestros fines no sean de matemáticas, sino cosas aplicadas a física, computación, ciencia de datos, inteligencia artificial, biología, economía, ¿no? Quiero que entiendan ese espíritu. Entonces hemos tenido éxito con la primera presentación de nuestro modelo. Aquí, por ejemplo, van a ver otro problema interesante que tiene que ver con el problema que sigue. Son problemas un poco largos, es cierto. Vamos a ver si podemos hacernos un espacio para discutirlos o de repente alcanzarles las soluciones de algunos de ellos como guía para que vean cómo se desarrolla matemáticas si el taller resulta ser muy corto. El problema que sigue, el 8, tiene como motivación aquella historia que nos dicen desde la escuela y también a inicios de la universidad sobre que una función polinomial o polinómica, como quieran llamarle, sube, baja algunas veces, pero ya después sigue su curso de forma muy simple, ¿no? Digamos, puede por aquí oscilar, tener algunas raíces, pero ya después por aquí se va hacia arriba, y por aquí se va hacia abajo. Ese es un ejemplo de lo que podría ser un polinomio tal vez de grado 5. Porque estoy viendo 5 raíces, aunque podrían haber algunas ocultas, ¿no? Imaginarias. Pero esa es otra historia. El punto crucial es que yo no sé si recuerdan que hay una regla un poquito, que les dan una reglita un poquito bien concreta en ese sentido, ¿no? Que dice lo siguiente: yo no sé muy bien qué hace el polinomio por el medio de su dominio, ¿no? El dominio de un polinomio son todos los números reales. Pero sí sé muy bien qué hace al final, ¿no? Por ejemplo, si el coeficiente principal del polinomio es positivo, les dicen que el polinomio siempre por la derecha va a acabar siendo de forma positiva, ¿no? Va a acabar yéndose al más infinito de manera positiva. Y el lado izquierdo va a depender mucho del grado del polinomio. Asumiendo que el término principal, o sea, el coeficiente que acompaña al término de grado mayor se llama término principal o coeficiente principal, asumiendo que ese coeficiente principal es positivo, el lado izquierdo tiene una pequeña división. O sea, si el grado del polinomio es impar, entonces la gráfica de mi polinomio por la izquierda va a empezar a bajar, a irse negativamente hacia menos infinito. Y si el grado de mi polinomio es par, más bien va a subir positivamente hacia más infinito, ¿no? No sé si recuerdan esas cosas. Pero más allá de que lo recuerden o no, lo importante es que se puede estipular matemáticamente y ese es el objetivo del problema 8. Yo le puse eso como título. Para mí los títulos de un problema son una referencia de lo que va a atacar dicho problema, me sirven como guía. Y entonces el objetivo del problema 8 es discutir el signo de funciones polinómicas en los extremos de la recta, ¿no? Cuando la variable x se hace muy grande positivamente o muy grande negativamente. Y entonces se puede ver medio feo. Yo no lo discuto, eso es un tema de costumbre matemática que en un curso más largo, como en el primer curso de análisis para los científicos,
se discute bien, pero lo que quiero que entiendan es otra vez el alcance del modelo en este taller. El modelo por aquí el modelo que establece estas cosas hace unas cuentas, por ejemplo, otra vez discuto cosas que tal vez no son tan comunes, el máximo de estas cantidades, ¿no? Mi polinomio aquí está, el coeficiente del término el grado del polinomio es n, porque otra vez lo establezco de forma general. No puedo trabajar solo con polinomios cúbicos o polinomios de grado 7 o de polinomios de grado 4, tengo que hacerlo en general. El grado es n, el coeficiente del término de grado n lo llamo c sub n, el coeficiente del término de grado n-1 lo llamo c sub n-1, el coeficiente del término de grado 7 lo llamo c sub 7, creo que ya se entendió. C sub 0 sería el término constante y se llama C sub 0 porque entre comillas es el coeficiente del término de grado 0, ¿no? Aquí sale a 0 es 1. La computadora me dice que teniendo al polinomio y sus coeficientes, compute esta cantidad, el mayor de los valores absolutos de sus coeficientes hasta el penúltimo, y haga ciertas cuentas. Y aquí viene la consecuencia más importante. El modelo matemático no solo me dice que a partir de un cierto momento, por ejemplo, mi polinomio por la derecha se va a hacer positivo, sino que me dice explícitamente a partir de qué momento. O sea, la matemática da cosas bien ciertas. Y este número, quisiera que entiendan, es bastante computable, ¿no? Tengo los coeficientes de mi polinomio, aquí que estoy tomando el valor absoluto de todos los coeficientes, excepto el principal, el máximo de todos ellos, lo divido por el coeficiente principal, le sumo 1. Una máquina calcula eso en la millonésima parte de un pestañeo. Y la matemática que dice, por ejemplo, que si n es impar, cuando x está adelante de esa cantidad, p es positivo, y cuando x está atrás del negativo de esa cantidad, p es negativo. Y en el caso par, si x está adelante de esa cantidad o no, porque valor absoluto de x mayor que n sería esto o esto, ¿no? Si x está adelante de esa cantidad o atrás del negativo de esa cantidad, por eso ambas esquinas, a partir de esa cantidad, p es positivo. Quiero que entienda que es un modelo concreto, específico. Y el resultado de ello se consigue otra vez para variar con la poderosa desigualdad triangular. Simple de probar, pero muy aplicable, tiene demasiado alcance la desigualdad triangular. Solo lo pongo como comentario para que vean que hay hechos interesantes aquí que se pueden discutir. Bien, justo estoy tratando de cronogramar mi tiempo, entonces ya la primera mitad del taller me sirvió un poco para discutir la parte del modelo matemático de cómo confiar en operaciones numéricas a la hora de ser implementadas computacionalmente. Les he dado un modelo de confianza. Pueden haber varios, seguro que hay, mejores en un sentido de eficiencia computacional. La otra parte tenía que ver con esta parte de establecer las matemáticas de forma adecuada, sin ninguna cuestión empírica por ahí saltando, ¿cierto? Y sobre todo con este tema de símbolos numéricos versus números de verdad, ¿no? Entonces, siguiendo con ese análisis, nos habíamos quedado discutiendo este tipo de asuntos, ¿no? Déjenme como un pequeño repaso discutir. Les había presentado algunos símbolos como raíz cuadrada de 3, o símbolos como raíz cúbica de 2. Raíz cuadrada de 3 representaba un número mayor que 0 tal que x cuadrado es 3. Raíz cúbica de 2 representaba a un número real cuyo cubo es 2. Los griegos tuvieron éxito en computar geométrica, en presentar geométricamente un número positivo cuyo cuadrado es 3. Ya lo hicimos en el taller de ayer. No tuvieron éxito presentando geométricamente un número real cuyo cubo es 2, ¿no? Lamentablemente la geometría no alcanza. Curiosamente el álgebra sí, al menos con el poder de nuestro modelo, vean, ¿no? Parece una bobada esta lista de principios que ustedes tienen aquí en manos, parecen medio bobos, pero sobre todo en el tema de funciones en realidad tienen demasiado poder. Los resultados que ustedes ven en la escuela, a veces los ignoran, no les dan tanta bolas, pero en realidad hay resultados poderosos demasiado ocultos. Les doy un ejemplo. Ayer fue increíble porque, primero, la computadora no es capaz de ofrecernos un número real cuyo cubo es 2. Nos ofrece aproximaciones de raíz cúbica de 2, pero no nos ofrece exactamente raíz cúbica de 2.
Los griegos tampoco pudieron, con raíz cuadrada sí pudieron, pero con raíz cúbica no. Y entonces nos quedamos todavía con la duda, ¿no? ¿Será que existe algún número real cuyo Q es 2? ¿Dónde está? Quiero verlo. O al menos probar que efectivamente hay un número real cuyo Q es 2, ¿no? No solo en la matemática existen esas cuestiones de existencia. Por ejemplo, en física tienen este tema del bosón de Higgs, ¿no? La partícula de Dios. Se supone que teóricamente debe existir, y lo que hace el CERN, que se supone que están revisando eso, es, bueno, si existe, ¿dónde está? Quiero verlo, ¿no? Entonces, son dos preguntas interesantes ambas, ¿no? Aquí es, ¿existe un número real cuyo cubo es 2? En la escuela me han dicho que sí, trabajo con él, ¿no? Hasta le pongo nombre, raíz cúbica de 2. Pero nunca verificaron si de verdad existe un número real X cuyo cubo es 2. Yo ayer, en el taller de ayer, gracias a geometría, de manera muy sencilla, vimos, por ejemplo, que existe un número real positivo cuyo cuadrado es 2, simplemente la diagonal de un cuadrado del lado 1 tiene una longitud numérica real positiva por ser longitud, cuyo cuadrado es 2 gracias al teorema de Pitágoras. Ya con el cubo 2 la geometría no alcanzaba, pero miren esto. A ver, algo que lo digo porque yo he tenido experiencia dando estos cursos a veces básicos de precálculo, fundamentos de cálculo, como quieran llamarlo. Y, por ejemplo, les enseñan las gráficas de funciones potencias sencillas, como por ejemplo la gráfica de la función x al cubo. ¿Cómo les dicen que es la gráfica de la función x al cubo? Es algo así, ¿no? He mejorado graficando funciones. Ayer se me veían feas. Hoy están más decentes. Simplemente en la escuela o en los cursos de precálculo de la universidad, les dicen esto, ¿no? Esta es la gráfica de la función x igual y al cubo. Y ustedes dicen, ay, lo copian encima en su cuaderno feo, como sea. Y yo les dije que ese símbolo, ese garabato gráfico, es el código de un montón de resultados matemáticos, ¿no? Por ejemplo, el dominio de esa función es todos los reales, el rango o conjunto de valores de esa función, ¿qué cosa es? Según ese gráfico, ¿qué debería dar? Todos los reales, también que más sé, que la función es creciente, impar, etcétera. Etcétera, no, bueno, esas son las principales. Vamos a trabajar con una de esas propiedades. Si el rango de esa función, ¿no? La función que estoy tomando es f de x igual a x al cubo, y una de las propiedades gráficas de esa función me dice que el rango es f, el rango de f es todos los reales. Entonces, en particular, si el rango de f es todos los reales, entonces en particular 2 está en el rango. 2 está en el rango de f, ¿cierto? Si el rango es todos los reales, cualquier número real está en el rango de f. ¿Me pueden decir qué significa que 2 esté en el rango de f? ¿Qué cosa es el rango de una función? Es el conjunto de todos los valores que toma la función. Muy bien, significa que existe un número real x, un número en el dominio, solo que el dominio es los reales. Existe un número, lo voy a poner para que quede más claro en el video, existe x en el dominio de f que es R, tal que ¿qué? Tal que f de x es 2, pero f de x es x cubo. Entonces, yo quiero que entiendan algo. Esos resultados bobos en la escuela les están dando un teorema poderoso. Está oculto, ¿no? En ese dibujito bobo está el código matemático, o sea, los teoremas codificados simbólicamente en ese dibujito bobo. Entre todos los teoremas que están codificados ahí pueden obtener que existe un número real x cuyo cubo es 2. Claro, no les dice qué número es, no lo pueden ver, pero al menos les dice que existe efectivamente un número real x cuyo cubo es 2. Falta la pregunta interesante sobre cómo podría verlo de alguna forma, así como los griegos y la geometría. Ok, lo entiendo. Pero ya en ese dibujo bobo tienen un resultado matemático muy poderoso. Y uno a veces tiene que ignorarlo porque la presentación a veces tendemos a darle importancia a las cosas en función de su presentación, ¿no? Y entonces uno ve un garabatito bobo y no le da bola. Pero hay un montón de cosas así. Profesor, entonces lo que me está diciendo usted es que ese garabatito bobo es
el código de varios teoremas importantes, porque dentro de los teoremas que está codificando ese garabato, hemos obtenido, por ejemplo, algo un poco difícil, ¿no? Que existe un número real cuyo cubo es 2. ¿Sí? Ese garabatito contiene teoremas muy importantes. En un curso más extenso, intentaría establecer un poco, trataría un poco de discutir esas cosas, todas las propiedades que envuelven esos garabatos. Solo que les he dicho que en este curso no puedo hacer eso porque si no, en este taller menos, porque si no, no terminamos nunca. Entonces, toda esa parte de precálculo la estoy asumiendo como principios básicos de nuestro modelo matemático. Pero en un modelo más ambicioso no deberíamos asumir esas cosas, ¿no? Deberíamos tratar de probarlas o establecer algún principio mucho más básico que nos permita concluir esas cosas. Es como si aquí les estoy dando un montón de resultados gratis. Por ejemplo, la pregunta de ayer, para que vean la fuerza de los resultados que tienen. Ustedes creen que con la escuela y las cosas antes del cálculo no tienen mucho, pero lo tienen. Ayer discutimos este símbolo, ¿no? El símbolo logaritmo de 2 en base 10. El símbolo logaritmo de 2 en base 10 es un símbolo, es un garabato, que representa ¿qué? Representa un número real x, tal que 10 elevado a la x da 2. En el taller de ayer lo puse en la computadora. La computadora no me puede dar ese número de forma explícita, ¿no? Logaritmo en base 10 de 2. Si existe, ¿dónde está ese número real, no? Quisiera ver a ese número real x, tal que 10 a la x es 2. Lo que sí se puede probar de forma muy básica es que es único, ¿no? No hay, hay un único número real x cuyo, si es que hay, solo hay uno, ¿no? Debe haber uno solo. Si es que lo hay, debe haber uno solo. Entonces hay que encontrarlo. Entonces la computadora otra vez me da cosas extrañas como las que ven aquí. Si yo tomo la parte numérica de lo que me brinda la computadora, ahí está. Otra vez, para que no sea tan pesada la operación, le voy a quitar uno de los muchos decimales que me dieron. Hasta ahí. Quisiera que entiendan que ese número no es logaritmo de 2 en base 10, porque si toman 10 a la ese número, pues 10 a la ese número da cualquier cosa menos 2. Profesor, está dando 2. Está dando 2 si calculan hasta allí, ¿no? En realidad eso es inexacto, miren, ahí está, con más cifras. Entonces, por favor, no importa cuántas cifras les ofrezca la computadora sobre el logaritmo de 2 en base 10, 100 cifras, 1000 cifras, 1.000.000 de cifras, 10 elevado a ese número no es 2. Así que la computadora no se los puede mostrar. Les adelanto que la geometría menos, ese número es mucho más inalcanzable geométricamente, o sea, con la estrategia de los griegos de hacer construcciones con regla y compás, mucho más inalcanzable que raíz cúbica de 2. ¿Cómo harían con la matemática que aprenden de la escuela o en los cursos básicos de cálculo, ¿no? ¿Cómo harían de forma análoga a lo que les he mostrado aquí? Voy a encoger esto un poquito. Me interesa mucho que me digan ustedes eso. ¿Qué podrían emplear de estos teoremas poderosos de la parte de propiedades gráficas de funciones básicas para garantizar que existe un número real x tal que 10 a la x es 2? Por ejemplo, para la raíz cúbica de 2, o sea, para garantizar que existe un número real cuyo cubo es 2, tomamos la función x cubo, ¿no? Ahora quisiera, para garantizar que existe un número real x tal que 10 a la x es 2, ¿qué función tomaría? Bueno, 10 a la x es una función básica, gracias Sofía. Sí, ¿no? Nos enseñan en la matemática escolar y antes del cálculo. Nos dan un garabatito bobo, que le digo bobo porque cuando yo era estudiante todo el mundo lo dibuja como sea, cree que es cualquier cosa, pero en realidad tiene contenido matemático muy rico, ¿no? Ese garabatito bobo que nos dan sobre 10 a la x se dibuja así, ¿no? Casi va a decir que he mejorado con mis gráficas. Ahí está. Entonces acá tiene la función 10 a la x. El garabatito que nos dan es en ese estilo, ¿cierto?
Y otra vez, por favor, ese garabatito tiene muchas cosas. Por ejemplo, nos está diciendo que el dominio es todos los reales, ¿no? O sea, puedo tomar 10 a cualquier número real. Nos está diciendo que el rango, ¿qué cosa es? ¿Cuál sería el rango conjunto de valores de esa función? Los reales positivos, ¿no? De 0 abierto a más infinito. Nos dice también que la función es creciente. ¿Qué propiedad voy a emplear aquí para la conclusión que queríamos establecer sobre el logaritmo de 2 en base 10? ¿Cuál es la función esta vez? F de x igual 10 a la x. Si hago igual que arriba, ¿qué debería escribir aquí? El rango de f, ¿qué es? 0 abierto a más infinito. Todavía voy a usar el lenguaje un poco escolar de los intervalos, después lo voy a cambiar. Ya van a ver a qué me refiero. Entonces, si el rango es de 0 a más infinito, si hacen una cosa análoga a lo anterior, ¿qué puedo decir? ¿Qué seguiría? Un poco si tratan de amoldar el modelo que hice en el caso previo. ¿Cuál sería el paso lógico que debería escribir? No, antes de la conclusión hay un paso previo, ¿no? No cualquier cosa pertenece al rango de f, ¿no? Ahora con la función f de x igual 10 a la x. Por ejemplo, menos 5 no está en el rango de f. ¿Quién sí está para nuestros intereses? ¿Cuál era nuestro objetivo? No lo olviden. Gracias, Diego. 2. No lo hago por ser pesado. Lo que pasa es que su hoja de ruta tiene que siempre estar enmarcada a su objetivo. Nosotros podemos generar verdades por montones dentro de la ciencia, sí, pero no podemos ir al azar, no acabamos nunca. Siempre tenemos que generar una línea de verdades apuntando a nuestro objetivo, ¿no? 2 está en el rango de f, por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Si 2 está en el conjunto de valores de f, significa que f de alguien en algún momento ha tomado el valor de 2. O sea que existe x en el dominio de f. ¿Quién es el dominio de f? Los reales, ¿cierto? Tal que ¿qué? Tal que f de x es 2, o sea, tal que 10 a la x es 2. Por lo tanto, sí, existe un tipo x real tal que 10 a la x da 2. Este resultado, este grafiquito, los teoremas matemáticos que envuelven ese símbolo gráfico, no te dicen cómo verlo, ¿no? De alguna manera hay que mejorar también esa pregunta, pero te garantizan que está allí. Entonces, sí, la familia de propiedades que están envueltas en el ítem 2.3 son bien poderosas. Un modelo matemático más amplio debería un poco probar esto, ¿no? En lugar de tenerlo en nuestra lista de principios, porque nos está dando un montón de resultados rápidos, deberíamos preocuparnos por probar eso. Después voy a discutir eso mejor, si de alguna manera podemos mejorar, hacer nuestro modelo menos dependiente de resultados previos. Pero de momento nuestro modelo, miren todo lo bueno que está dando. ¿Todo bien? Listo. Entonces, sigamos. Ahora un poco más ligero. Quisiera que se convenzan que pueden hacer mucha matemática con ese seteo inicial. Es como un programa de computadora. Tienen un seteo inicial y después comienzan a hacer consecuencias de esos hechos. También vamos a discutir eso, ¿no? Cómo hacer justificaciones, una especie de ruta o pauta general. No se preocupen. Entonces, siguiendo con el tema de símbolos, porque también me interesa que sean conscientes de qué nivel de conocimiento científico hay en cada expresión. Por favor, ya discutimos el día de ayer que cuando yo digo de que pi se parece a 22 séptimos, no estoy diciendo absolutamente nada. No hay ninguna información concreta. El ejemplo más bobo que les puse es decir que yo en estos momentos me encuentro cerca del escritorio. Para mí estoy absurdamente cerca del escritorio, en menos de un segundo llegué al escritorio, pero eso es completamente diferente para una hormiga. Entonces, si yo no digo explícitamente la información que estoy estableciendo, no tiene ningún contenido científico. Por favor, entonces, ese símbolo está prohibido para nosotros, ¿eh? Yo sé que lo usan mucho en física y en química. No, pero bueno, en estadística también, pero bueno. De manera referencial intuitiva, nada contra, o sea, está bien si quieren quedarse con la idea que intuitivamente sí, pi se parece a 22 séptimos, ok, pero contenido científico no hay allí, ¿no? Contenido científico es esto.
El error que hay entre pi 22 séptimos tal vez es un poco difícil de calcular de forma explícita, pero aquí hay una información concreta. No sé bien cuándo es ese error, pero sé que es inferior a 2 milésimos. Genial. No sé bien cuál es el error entre raíz cúbica de 2 y 1,26, porque es un poco difícil de computar de forma explícita, pero sé que es inferior a 8 por 10 a la menos 5. Genial. Esos son cosas buenas. La otra situación interesante que usan mucho, por ejemplo, en los cursos iniciales de física, antes de hacer física de forma más seria, es cuando establecen el modelo del movimiento de un péndulo simple. Pueden buscarlo en internet, en Wikipedia. Wikipedia es muy bueno en esas cosas. Y para los exámenes de admisión a distintas universidades, el modelo del péndulo simple tiene una serie de ecuaciones muy concretas para el periodo y varias cosas más. Lo que quisiera discutir, lo que van a ver en su curso universitario, es que cuando ustedes desarrollan el modelo matemático del movimiento de un péndulo simple, van a darse cuenta que a la hora de resolver la ecuación diferencial que se genera, no importa todavía si no saben bien qué es una ecuación diferencial, no interesa mucho, pero a la hora de establecer la solución de ese problema, en medio de las cuentas hacen una aproximación. La expresión que queda es muy difícil porque aparece seno de teta y yo quisiera despejar teta. Teta es el ángulo, ¿no?, del péndulo. Entonces lo que se hace es establecer que cuando teta es muy, muy pequeño, o sea, si el péndulo se mueve muy poco, ese seno de teta, esa cantidad molesta que aparece en el desarrollo de la ecuación para resolver el problema, está muy cerca de teta y por lo tanto lo reemplaza. El problema es que si tú lo reemplazas, no estás modelando exactamente la situación que querías. Tú tienes un modelo aproximado. Y si tú no tienes una noción de cuál es el orden de aproximación de la situación real, si tú no controlas ese error, tu modelo no tiene por qué ser dar resultados confiables, a menos que tengas una garantía de cuál es el error que hay. Déjenme darles un pequeño ejemplo. Vengo preparado. A ver, este les va a gustar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esperen esto. No. Pausa. Pausa, ya. Pausa. No, ya. A mí me gusta usar el Twitter para cosas científicas, tiene bastantes cosas científicas, pero últimamente se está volviendo mucho hate, pero no importa. Este canal de Twitter se llama, aunque creo que ya no está posteando nuevos resultados, se llama Double Pendulum. A ver un ratito. Aquí está. Ah, qué bueno, se quedó quieto. Lo que hace es simular el movimiento de péndulos. Este péndulo es un poco curioso, son péndulos dobles, ¿no? Aquí está donde se cuelgan, aquí hay un péndulo y amarrado al otro, ¿no? Un péndulo doble. No parece, pero hay 4 péndulos prácticamente idénticos, por eso no se ven, están en la misma posición, prácticamente. El error que hay entre ellos es de 4 milésimas de milímetro. ¿Todo bien? No se nota, pero ahí están los 4 y hay un error de 4 milésimas de milímetro entre ellos. Ah, profesor, están súper pegados, está hablando de 4 micrómetros, 10 a la menos 6. Entonces es esperable que su movimiento, conforme se vayan desplazando, se parezca mucho entre ellos. Están demasiado pegados, seguro hacen lo mismo, se comportan igual. Bueno, eso parece razonable al inicio, ¿no? Veamos, ahí hay 4 péndulos, aunque no parezca. Ahí están. Profesor, ¿hay 4? ¿Me pueden decir? Sí, hay 4. Solo que están tan pegados, ¿no? Ah, profesor, entonces está bien, pues, si están pegados, van a seguir pegados. Miren. ¿Ah? ¿Siguen pegados? Ya se desató el caos. Lo que sí es verdad es que en un inicio están pegados. Uy. Ay, esto de reproducción automática en Twitter es lo peor. Tengo que quitar la reproducción automática en Twitter. Es verdad que en un inicio están pegados, pero después se desata el caos.
Entonces yo no puedo venir y decir, si estos péndulos están 4 milésimas de milímetros aproximados entre sí, entonces van a seguir pegados entre sí. No, pero sí debería poder establecer cuánto tiempo van a estar lo suficientemente pegados según mis expectativas. ¿Se entiende? Creo que es un buen ejemplo. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cuán cerca debería estar teta de cero para que esta aproximación sea confiable según el movimiento que quiero representar? Si yo quiero establecer el movimiento de un péndulo simple y hago esta aproximación, entonces tal vez si teta es muy grande, esta aproximación no es nada confiable. Pero si teta es lo suficientemente pequeño, sí. ¿Quién mide la confiabilidad? ¿El modelo? ¿Ustedes, los que experimentan? Y esa confiabilidad se establece mediante un margen de error. Entonces la pregunta es, ¿cuán cerca tiene que estar teta de cero para lograr que el movimiento de verdad, ¿no? El movimiento verdadero de un péndulo simple versus mi movimiento aproximado se parezcan entre sí hasta un cierto margen que mis necesidades establezcan? De hecho, si alguien se acuerda, en academias o en los primeros cursos de física les dicen que teta debe ser menor que ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda? 15 grados, ¿no? Qué gracioso. Entonces, vamos a ver sobre el 15 grados. Primero, entonces, las dos cosas que quiero establecer. La primera, aquí no hay información científica, nada. ¿Están de acuerdo? Esto no significa nada, esto no significa nada, a menos que establezca de forma concreta cuáles son las aproximaciones que debo establecer. Esta afirmación, usada para modelar el movimiento de un péndulo simple, no permite cuantificar la eficiencia de dicha aproximación. Para ello es necesario establecer resultados explícitos como el siguiente. Esto sí es un resultado explícito. Esta propiedad matemática, que se puede probar con conocimientos de derivadas en el curso de análisis de la universidad, el primer curso de análisis, como una consecuencia del uso de derivadas, vamos a tener esta clase de hechos. Esto ya te está diciendo que el error entre seno de teta y teta es inferior a teta al cubo sobre 6 para todo teta positivo. Así que con ello vamos a ver hasta qué punto es confiable 15 grados, ¿no? El 15 grados que comentan. Otra cosa, si bien en el día a día los ángulos se representan de manera sexagesimal, lo común, ya lo universal en matemática es que todo el uso de fórmulas y teoremas trigonométricos en matemática y geometría se emplea la medición en radianes, ¿sí? O sea que yo no lo voy a decir en el curso o en ningún libro de matemáticas, pero aquí teta está en radianes, o en cualquier fórmula, por ejemplo, el área de un sector circular de ángulo teta y radio r es teta por r cuadrado sobre 2, lo saben. En todas esas fórmulas, por ejemplo en la que les acabo de dar también, teta siempre está en radianes. Entonces, si vamos a medir un poquito el error entre seno de teta y teta, cuando teta es menor que 15 grados, debería ponerlo en radianes, ¿no? ¿Todo bien? Solo eso, ¿no? No es nada raro, o sea, hay una razón en matemáticas que tiene que ver con claridad de por qué se emplea el sistema radian y no el sexagesimal. Pero una vez establecida la decisión, todo es concreto. Entonces veamos cuál es el error que cometen cuando aproximan seno de teta con teta, cuando les dicen que teta es menor que 15 grados, ¿no? Vamos a ver, el teorema matemático dice eso, ahí está. El error que hay entre seno de teta y teta cuando teta es menor que 15 grados va a quedar teta cubo sobre 6, pero como teta es menor que pi sobre 12, quedaría menor que pi sobre 12 al cubo sobre 6. Pi sobre 12 al cubo sobre 6 queda pi cubo sobre 10.368, queda más o menos del orden de 3 milésimas. Si me preguntan a mí, 3 milésimas no me parece un error pequeño, ¿eh? 3 milésimas es grande, ¿eh? Es una opinión personal. Ya estamos entrando en terrenos subjetivos. Pero si ustedes me dicen que cuando teta es menor que 15 grados, seno de teta se parece a teta, para mí eso no es muy satisfactorio. 3 milésimos a mí me parece un error grande. Tal vez si le bajo a 5 grados, ya yo entienda que el error ya es satisfactorio para mí. Depende mucho de ustedes. Lo importante es que si a ustedes este error de 3 milésimos les parece satisfactorio o no, depende de lo que estén modelando. Lo importante es que tienen el modelo matemático
que les va a permitir establecer el error, el margen de aproximación requerido para que el error que obtengan entre su modelo aproximado y el real sea satisfactorio. Eso ya va a depender de ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende cómo va el asunto? Bien. Estos símbolos decimales vamos a guardarlos para el siguiente taller. Yo creo que de momento no tengo por qué saturarlos tanto con esto, de momento, y vamos a saltarnos a otra cosa. ¿Dónde está? Ah, sí. Quiero saltarme a otra cosa, solo denme un ratito para tener una guía. Ah, sí. Entonces yo creo que la guía que sigue, aquí está, ¿no? Ahora este programa también ya tiene inteligencia artificial, todo tiene. Bueno, según ellos es inteligencia artificial. ¿Dónde está? Aquí. Bien, ahora viene la parte interesante. La parte interesante es, ya está, creo que ya entendieron un poco entonces que para hacer ciencia necesitamos una lista de principios básicos. En matemática de manera formal se llaman axiomas. En física, ¿cómo les dicen? Leyes, ¿no? En física le dicen leyes. En religión les dicen dogmas. Se aceptan simplemente por la doctrina de la fe y a partir de eso ya hay toda una teología de la religión. En matemática, como dije, son axiomas. En física, leyes. Lo importante es que comienzan con un seteo inicial y a partir de eso generan conocimiento nuevo. La pregunta es cómo generarlo. Entonces vamos a discutir eso en lo que queda del taller. ¿Cómo va mi tiempo? Oh, genial, estoy organizándome bien, justo clavados de media hora en media hora. Bueno, ya, mejor no me emociono y sigo. ¿Cómo realizar justificaciones entonces? ¿Cómo generar conocimiento nuevo a partir de los principios que ya tenemos? Esto puede ser muy vago, pero lo voy a hacer a través de ejemplos. Quiero que vean cómo realizar justificaciones a través de ejemplos, pero algunos preceptos un poco más amplios. Vamos a tener que basarnos en principios y resultados establecidos. Justificar algo científicamente va a ser como construir un Lego. Los principios ya son piezas de Lego establecidas que puedo emplear. Los objetos son las piezas de Lego. Los objetos del problema son las piezas de Lego que puedo emplear. Y los principios son las reglas con las cuales puedo juntarlos, ¿no? Quisiera que entiendan, por ejemplo, que en el teorema de Pitágoras, en que la suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, entonces cuando voy a hacer esa cuenta tengo que tomar los catetos de un triángulo rectángulo. No puedo tomar los lados, los catetos son los lados de un triángulo rectángulo. No puedo usar el teorema de Pitágoras en un triángulo cuyo ángulo central es 120. Entonces, justificar un hecho funciona así. Tomo objetos, veo si esos objetos cumplen las condiciones del principio que voy a emplear. Si la cumplen, entonces el principio que voy a emplear con esas piezas particulares, con esos objetos particulares, me da una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser un objeto nuevo o una propiedad nueva sobre los objetos que ya tenía. Y eso es una nueva pieza más para jugar que puedo combinar con otros principios y otros objetos. Y al combinarlos en un principio ya establecido, me genera una nueva pieza, una nueva propiedad. Es como un Lego. Entonces vamos a ver eso. Antes de comenzar a jugar con esas piezas de Lego, quiero dejar claro que todo esto debe ser de forma muy... ¿Cuál es la palabra más adecuada? Debe ser hecho de manera bastante concreta y formal. Lamentablemente no podemos ser tan heurísticos. Déjenme dar un ejemplo aquí. ¿Cómo realizar justificaciones? Basándonos en principios y resultados establecidos. Un dibujo, que es lo que estamos acostumbrados un poco a hacer para entender las cosas, un dibujo ofrece una guía, pero no una justificación. Cuando uno diseña algo, los dibujos pueden reflejar sesgos y conducir a errores. El ejemplo más tradicional que quisiera que vean de esa situación es cuando aprendemos en la escuela diagramas de Venn. Ese es el diagrama clásico, el diagrama de Venn clásico para representar lo que puede pasar con tres conjuntos diferentes. Y uno podría pensar que ese es el diagrama de Venn que representa lo que pasa con cuatro conjuntos distintos. ¿Han visto que aquí he puesto un check? De que sí, este diagrama es un diagrama, pero gracias al cielo
funciona bien, representa muy bien la situación de cómo se relacionan tres conjuntos entre sí. Esto lamentablemente no. Voy a darles un pequeño ejemplo porque me interesa mucho eso. Ese es un dibujo que uno podría intentar establecer y no funciona bien. Imagínense que los alumnos de esta universidad, voy a pensar en 4 idiomas: español, inglés, francés y alemán. Entonces, el universo sería todos los alumnos de la universidad. Aquí, por ejemplo, en amarillo, el conjunto aquí de arriba, que sea todos los que hablan español. El conjunto, y voy a ir en sentido antihorario, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, perdón. Español, antihorario, ¿no? Bueno, si voy en el sentido de las agujas del reloj sería así, ¿no? Español, inglés, francés y alemán. Por ejemplo, lo que está afuera en blanco, ¿qué representa? Por ejemplo, algún alumno de intercambio del Medio Oriente tal vez no hable ni español, ni inglés, ni francés, ni alemán, ¿no? Entonces creo que uno podría pensar que este diagrama podría representar todo bien. Entonces quisiera que me digan en este diagrama en dónde están los alumnos que hablan, por ejemplo, a ver, en dónde está en ese diagrama los alumnos que hablan, por ejemplo, a ver, un ratito, ya se me fue de la cabeza. Ustedes también pueden comenzar a buscar inconsistencias, solo un ratito. Uy, se me fue. Lo perdí, solo un ratito. Español, inglés, francés, alemán. Ajá, 2. Ya. Quisiera que me digan... Qué raro, se me fue de la cabeza, ahorita lo encuentro, pero ¿encuentran alguna inconsistencia en ese dibujo? ¿Hay algún grupo representativo que crean que no está establecido en ese diagrama de Venn? Ya lo encontré, me parece. A ver. 1, 2. Sí. Español y francés. Solamente ellos. Gracias, muchas gracias. Por ejemplo, ahora sí me acordé de tu nombre, Mauricio. Gracias. Mauricio dice, ¿qué pasa con las personas que hablan solo español o francés? ¿No? Esa es la relación entre esos conjuntos. ¿En dónde están aquí? Gracias, me salvaste, Mauricio. Se me fue de la cabeza. Hay más ejemplos, Hay 4. A ver, 1, 3, 6. Sí, hay 4 cosas no representadas, pero no importa. ¿Qué pasa con las personas que hablan solo español o francés? Y nada más, ¿no? Pero no inglés o alemán. No están aquí porque las que hablan español y francés, me disculpo, ¿no? Imagínense que tienen personas que hablan español y francés, pero no inglés ni alemán. ¿En dónde están? Aquí están los que hablan español, aquí están los que hablan francés, así que esta parte representa a los que hablan español y francés. Sin embargo, no hay, en este dibujo pareciera que todos los que hablan español y francés también hablan inglés o alemán, ¿no? No está bien, no está haciendo una buena representación de mi modelo. Entonces quisiera que entiendan, gracias Mauricio, me salvaste, nuevamente te agradezco. Quisiera que entiendan que ese dibujo no está haciendo una correcta representación del modelo que estamos estudiando. ¿Qué significa, profesor? ¿Significa que tengo que resolver esa situación sin dibujar? Nadie dice eso. El dibujo sigue siendo una guía. Ese dibujo no es bueno, nada más. Si ustedes tienen un diseño que puede acompañar la justificación mejor, genial. Pero eso sí, el dibujo solo acompaña. La justificación no puede basarse en un diseño porque ustedes no tienen cómo garantizar que su diseño refleje absolutamente todo lo que el modelo tiene, ¿no? De forma correcta. Por más que ustedes lo miren por arriba, por abajo, por allá y se convenzan de que su dibujo sí está representando todo bien, no hay una garantía científica de eso. Así que si bien el dibujo es una guía, la justificación tiene que ser libre de dibujos, la justificación científica. No hay manera, miren, aquí yo hasta me quedé un poco clavado y Mauricio me salvó. ¿De acuerdo? Es muy fácil
convencerse de que un dibujo es correcto porque un dibujo está alimentando nuestro propio sesgo. Ya vamos a ver eso a lo largo del curso. Bien, entonces ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a resolver algunos problemas para que veamos cómo funciona esta dinámica de generar nuevos conocimientos, ¿no? Para hacer nuevos problemas, entonces déjenme presentar nuevo lenguaje, que en realidad para muchos es conocido. Este programa me gusta mucho, es muy bueno para ver PDFs, pero tiene el efecto de que no puedo ver todos los PDFs a la vez, los que tengo abiertos, y entonces me impide a veces saber cuál tengo que mirar. Aquí está. Entonces, para generar nuevo conocimiento voy a introducir nuevo lenguaje. La primera definición, ¿no? El nuevo lenguaje en ciencias, en matemáticas, recibe el nombre de definición. Voy a definir algo. De ahora en adelante voy a llamar intervalo a esta cosa. Y nuestro modelo lo entiende. Ya, de ahora en adelante intervalo es esto. Nuestra nueva palabra intervalo es algo que ya conocemos desde la escuela. Lo único que estoy haciendo es una presentación común para todos. Por favor, cuando ustedes hablen de intervalos, no necesariamente es lo que ustedes imaginan en la cabeza, sino de ahora en adelante va a ser lo que hemos presentado en nuestro modelo llamado matemáticas. ¿Todo bien? Entonces, creo que todos están de acuerdo con la presentación. Ahorita voy a leerlo juntos. Lo único que pueden encontrar raro es la manera como simbolizamos a los intervalos. Yo sé que algunos están acostumbrados de la escuela o de la academia o inclusive de la universidad a representar intervalos tal vez de esta forma o de esta forma. Tengo que darles una mala noticia, lamentablemente esas representaciones son un poco infantiles. En ciencia moderna, cuando ustedes lean trabajos científicos, el lenguaje moderno de intervalos es el que está aquí. Por ejemplo, eso está representando al intervalo abierto A, B, ¿no? Profesor, eso parece un par ordenado. Les doy la razón. Lamentablemente el lenguaje científico moderno emplea esa notación. Para los chicos que van a llevar el curso, si ustedes quieren emplear la notación que están acostumbrados de la escuela o la academia o de la propia universidad, por favor, siéntanse libres de usarla. El nombre de algo no define ese algo. Que ustedes lo quieran representar de esa manera no quita sus propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, siéntanse libres de representarlo como gusten, pero yo quisiera aprovechar y comenzar a acostumbrarlos a la literatura moderna, ¿no? Entonces, si recuerdan de la escuela, hay 9 tipos de intervalos, 9 tipos. Está el clásico, el intervalo cerrado A, B. Por favor, esto es un símbolo que define a este objeto matemático, ¿no? Este símbolo, ¿qué cosa refleja? El símbolo, cuyo nombre es intervalo cerrado, B, ¿qué cosa refleja? Representa a aquellos números reales que tienen la propiedad de ser mayores o iguales a A y menores o iguales a B. Etcétera, 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 con todos los nuevos tipos de intervalos, ¿no? Este símbolo representa a este objeto matemático, al conjunto de todos los números reales que son menores a B. Creo que ya entendieron eso bastante bien. Lo único que estoy haciendo, quisiera que entiendan, no es repetir algo que ya saben, sino que estoy seteando en mi modelo lo que es un intervalo, ¿no? De ahora en adelante, mi modelo de las matemáticas entiende que un intervalo es un conjunto no vacío y, dentro de los reales, de alguno de los siguientes 9 tipos. ¿Hasta ahí todo bien? También para rematar el tema del lenguaje, estamos acostumbrados también a hablar del interior y los extremos de un intervalo, ¿no? Entonces, de nuevo, para evitar ambigüedades, el interior y los extremos del intervalo yo los defino de forma manual, según el caso. Por ejemplo, para estos 4 tipos de intervalos, cerrado a B, abierto en A, cerrado en B, cerrado en A, abierto en B, abierto en AB, el interior es abierto en la parte, abusando del lenguaje, el interior hace honor a la interpretación que tenemos en el idioma español, y los extremos son las esquinas. Por favor, dense cuenta que los extremos de un intervalo pueden o no estar en el intervalo. En un intervalo abierto el intervalo abierto A, B tiene 2 extremos, A y B, pero ninguno de los dos está en el intervalo. No importa, creo que hace honor a su nombre de extremos, ¿no? Los intervalos A, más infinito, cerrado, abierto, tienen un solo extremo A. Más infinito, por favor, no es un número, solo representa una idea de grandeza ilimitada, inalcanzable. ¿Todo bien?
igual menos infinito, coma b, el único extremo que tiene es b, porque en el otro lado no hay un extremo para tomar. Esto no es un número, por favor, que pueda tomar, menos infinito. Y este peor, ¿no? Los reales no tienen extremos. Nada más, solo quería presentar un tema de intervalos. Y aquí sí quiero hacer una distinción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quisiera que vean este diseño. Este diseño lo tomé del libro de Stuart para hacer la referencia correcta. Un libro de Stuart de cálculo, pero aún así, a pesar de que no es análisis, aún así tiene algo muy bueno que me gusta, que hace una distinción. Ahí están los 9 posibles tipos de intervalos que ya presenté, pero hace una distinción muy clara de las cosas. Esto es solo un símbolo que representa el verdadero objeto matemático, y lo que hacemos en la escuela es solo un diseño, un dibujo de esos objetos. Así que la parte científica, la parte de justificaciones, ¿en qué columna debería ir? ¿Qué columna debería tomar en la parte científica? La del medio, ¿no? Las cuentas son sobre estos conjuntos. Los símbolos obviamente nos ayudan a escribir esto de forma más corta, pero solo es una abreviatura. El objeto es ese. Y un dibujo nos ayuda a visualizar, a interiorizar lo que está pasando, pero no a justificar nada. Entonces una buena, me gusta porque hace una buena separación de las cosas. Vamos a probar algo muy intuitivo sobre los intervalos, como primer ejercicio. Es muy obvio, ustedes dicen, ¿qué me está diciendo, profesor? Lo que me está diciendo es obvio. Si es tan obvio, debería tener una justificación muy sencilla. Genial, que tenga una justificación muy sencilla no quita que hay que hacer una justificación. Vamos a ver cuán sencilla va a acabar siendo. Todo el mundo cuando piensa entonces en un intervalo, en realidad, cuando pensamos en un intervalo, en realidad pensamos en la derecha, ¿no? Entonces lo que vamos a probar es que todo intervalo de la recta es un conjunto que no tiene agujeros. Profesor, está diciéndolo en español. Bueno, en español sí, mire, no, aquí no hay ningún agujero, es una línea completa. No tiene agujeros. El problema de mi frase es que no ha sido bien estipulada en lenguaje, en la ciencia. No necesito decir de manera más concreta, no simplemente soltando la frase no tiene agujeros y apelando a una idea mental que tenemos todos. Necesito entonces especificar qué significa que un conjunto de la recta no tenga agujeros. Y una vez especificado ese concepto, necesito justificar que un intervalo de la recta efectivamente es un conjunto que no tiene agujeros. Entonces, no tiene que ver con aprender algo nuevo, tiene que ver con la labor que ustedes tienen que hacer para generar conocimiento científico. No pueden generar conocimiento científico basados en la idea mental que ustedes tienen del objeto. Hay que primero definirlo. Entonces, ¿cuál sería mi primera responsabilidad? Explicar, eso está en el material, explicar qué cosa es un conjunto sin agujeros. Fíjense que es el ejercicio que sigue después del 8, ¿no? Ahí está. Un poquito, antes de leer juntos la definición, yo trato un poco de que mi notación, tema notacional, pueden escribir como quieran, un poco les voy a contar en qué me inspiro yo para escribir. Un conjunto de números reales yo normalmente lo denoto con la letra X grande. ¿Por qué? Porque me inspiro en esto, ¿no? Cuando ustedes escriben un número natural, es n pequeño en n grande, ¿no? Un número racional es un q pequeño en un q grande, ¿no? Entonces, cuando escriben un x, número real, no necesariamente tiene que moverse en todos los reales. El conjunto donde lo represento, haciendo homenaje a esto de aquí, yo utilizo x grande. Pero es mi notación, no es algo universal como lo de los intervalos, que sí es literatura ya común. ¿Sí? Por ejemplo, en algunos libros escriben dominio con la letra D. Yo a cualquier conjunto de los números reales le pongo X, solo para aclarar. Cuando es un intervalo, ya se dieron cuenta que uso la letra I de intervalo, etc. Muy bien, solo eso era un tema notacional, no es ciencia, por favor, es solo como yo escribo. Olvídense, solo quería comentar eso para que no haya confusión. Ahora sí, nuestra misión. Si queremos verificar que cualquier intervalo de la recta es todo intervalo de la recta es un conjunto que no tiene agujeros, primero hay que decir, oye, el modelo me va a preguntar, ¿qué es un conjunto sin agujeros? Tú no le vas a decir, eso pues, mira, lo que estoy pensando. No le puedes decir al modelo que un conjunto sin agujeros es lo que tú tienes en la cabeza.
Tienes que explicarle qué es. ¿Qué opinan de esta explicación? Sea X un conjunto no vacío, ¿no? Ahora tiene que tener elementos para poder mirar si hay agujeros o no. Decimos que X es un conjunto sin agujeros, lo resalto. ¿Cuándo qué? Cuando para cualquier par de puntos de dicho conjunto en cuestión, toda la línea que los conecta debe estar dentro del conjunto, porque si a la línea que los conecta le faltara algún punto, ya entenderíamos intuitivamente que eso constituiría un agujero. ¿Se entiende, no? Entonces creo que como definición está bastante bien. Decimos que X es un conjunto sin agujeros, ¿cuándo qué? Cuando absolutamente cualquier par de elementos del conjunto X grande que estoy tomando, se cumple que el segmento, ¿no?, que los une, el intervalo cerrado que los conecta, está dentro del conjunto. Un pequeño ejemplo de un conjunto así podría ser el dominio de esta función, ¿no? Cuando toman f de x de un conjunto que surge de forma común. ¿Qué conjuntos de números reales surgen de forma común en el cálculo, por ejemplo? Podrían, por ejemplo, pensar en este conjunto. Normalmente los conjuntos que ustedes consideran en cálculo acaban siendo dominios de funciones o conjuntos solución de ecuaciones e inecuaciones, ¿no? Es lo más común. Entonces, ¿me dicen por favor el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿X dónde debe estar? Vamos, es importante. 1 más infinito es una opción, falta otra. Menos infinito menos 1. Entonces, el dominio X sería el conjunto menos infinito menos 1, unión 1 más infinito. ¿Están de acuerdo? Ese sería, en este ejemplo particular, ese sería el conjunto X grande. Les pregunto, ¿ese conjunto tiene agujeros? Ustedes me van a decir intuitivamente, sí, profesor, pues dibújelo, ¿no? Mire, ahí hay un agujerazo. Eso no es una justificación científica. ¿Cómo podrían justificar que ese conjunto tiene agujeros? Para los conjuntos de números que se encuentran de -1 abierto hasta 1 abierto, tales números al incluirlos en la función nos dan una solución que no es real. No sé, pero tu nombre también era Diego, ¿no? No cuestiono tu argumento, Diego, lo que cuestiono es cómo eso se alinea al concepto que hemos presentado en nuestro modelo. Quiero que entiendan que lo que me acaba de decir Diego es cómo él interpreta la idea de que ese conjunto X grande, que es menos infinito menos 1 cerrado, unión 1, menos infinito menos 1 cerrado, unión 1 cerrado más infinito, cómo interpreta él que ese conjunto tiene agujeros. Y está bien como interpretación, es lo que él interpreta. Lamentablemente la ciencia necesita guiarse en hechos. Entonces, solo para terminar, si ustedes quisieran argumentar que ese conjunto tiene agujeros, significa que tienen que verificar que la definición que está aquí no funciona para ese conjunto. ¿Estamos de acuerdo con las reglas? Esto se trata de reglas. La idea de Diego intuitivamente la entiendo. De nuevo, no estoy objetando la intuición, eso es otro terreno, dejen a los filósofos hacer eso. Aquí mi punto es que si quieren decir una verdad científica, en este caso que X tiene agujeros, tendrían que justificar que X no cumple esa definición. ¿Estamos de acuerdo con esa regla? Ahora sí, Diego, ¿por qué X no cumple esa definición? Otra cosa que ahorita me acabo de dar cuenta es que en la parte de la definición menciona que para todo X que pertenece al X grande, con X menor que Y. Sí, para que haya uno primero y uno después. Pero cuando estamos de -1, avanzamos a más. La parte avanzamos, no sé muy bien cómo se encaja con esto. Yo te doy dos elementos de ese conjunto que cumplen esta premisa. Por ejemplo, -3 podría ser X pequeño igual -3 y Y igual 8. No veo ningún problema. O podría ser X pequeño igual -3 y Y pequeño igual a -1. No. Yo creo que te estás adelantando aquí. Quisiera que necesitan, pero es bueno que para eso es ese taller, para ordenarse y cortar estructuras. Están muy buenas las preguntas de Diego. Diego está tratando como que ya está juntando todo en su cabeza sobre no tener agujeros. Y entiendo la intuición. Lamentablemente, como entre comillas mala noticia, la única manera de establecer verdades científicas es frenar esa intuición solo un ratito
Es decir, calma, intuición, tenemos que guiarnos según este precepto. Entonces creo que Mauricio me iba a decir algo. Mauricio, ¿por qué ese conjunto no cumple esta definición? No está dentro de X. Perfecto. Ahorita voy a explicar mejor lo de Mauricio. ¿Tu nombre es? Daniel. Daniel. Dime, Daniel, ¿qué ibas a comentarme? No sé si está bien lo que voy a decir, pero es tomando el dominio de la función como su conjunto de los reales. Sí, X grande, en nuestro ejemplo particular, X grande es el dominio de esa función. Ahí está, ya. Tomando eso y tomando como X menos 1 y Y1, se dice el intervalo de menos 1 a 1 no está incluido en... Perfecto. Es muy similar a lo que está estableciendo Mauricio y al fin Diego ya se dio cuenta que lo que él quería intuir, establecido concretamente, es lo que comentan Mauricio y Daniel. Mauricio y Daniel dicen, por ejemplo, voy a quedarme con el ejemplo de Mauricio, el de Daniel es igual, dicen que ese conjunto sí tendría agujeros, ¿no? Porque no, falla con esta definición. Si toman X igual a menos 2, por ejemplo, y Y igual a 2, ambos son elementos del conjunto X grande particular que estoy considerando. Menos 2 es efectivamente menor a 2, pero sin embargo el intervalo menos 2 a 2 no está contenido en ese conjunto particular X grande porque, por ejemplo, el 0 no está. Nada más. Necesito que separen lo intuitivo de lo implementativo, ¿no? La ciencia se tiene que implementar según los preceptos que están aquí. Y la intuición tiene que acompañar esa implementación. Nada más, está muy bien. Entonces, para irnos, vamos a verificar algo que todos intuimos. ¿Qué cosa intuimos? Y lo vamos a hacer en los 5 minutos que nos quedan, no se preocupen. ¿Qué cosa intuimos? Intuimos que, un ratito, ¿dónde está? ¿Dónde está el problema? Se me fue. Intuimos que todo intervalo de la recta es un conjunto sin agujeros. Claro, profesor, vea el dibujito, mire, mire. ¿Dónde está nuestro dibujito? Ahí está. Por dibujito, profesor, todo intervalo de la recta es un conjunto sin agujeros. Ese es un problema, ¿no? No podemos usar un dibujo para justificar ese hecho. ¿Están de acuerdo? Así que no nos queda de otra que usar la matemática para justificar lo que nuestra mente parece tener muy claro. Profesor, en mi mente está clarísimo que todo intervalo de la recta debe ser un conjunto sin agujeros. ¿Qué quiere probar? Yo necesito probar hechos científicos. No, si yo creyera todo lo que dice mi mente, podría pensar inmediatamente que la Tierra es plana porque veo una línea horizontal en el horizonte. La ciencia tiene que generar verdades según el método científico. Entonces hagámoslo rápido. Profesor, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso está aquí. Leámoslo rápido. Primero, si un intervalo es un conjunto que tiene 9 posibilidades, tendría que hacer 9 pruebas diferentes dependiendo del tipo de intervalo en el que estoy. ¿Están de acuerdo? Un intervalo es un conjunto de 9 casos. Profesor, o sea, tendría que hacer 9 pruebas. Las 9 son parecidas entre sí, no es tanto el drama. De hecho, voy a hacer un caso bastante representativo que creo que contiene a muchos más en cuanto a la estrategia de justificar. Voy a tomar el caso en que I es el intervalo abierto A, B. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es mi misión? Mi misión es probar que el intervalo A, B abierto es un conjunto sin agujeros. Entonces tengo que probar un montón de cosas. Para probar que es un conjunto sin agujeros, ¿qué tengo que probar? Tengo que probar que para cualquier par de puntos de ese intervalo, X y Y, como dijo Diego, con X menor a Y, ¿qué debe pasar? Debe pasar que el intervalo cerrado X, Y está dentro de Y. Pero es una prueba que tengo que hacer para cualquier XY. Cualquiera. Tal vez no alcancemos a hacer la prueba completa porque me interesa que quede en la grabación primero el planteamiento. O sea, si yo quiero probar que ese intervalo A, B, intervalo abierto, es un conjunto sin agujeros, tengo que mostrar que sin importar quiénes son los puntos XY en ese intervalo con X menor a Y, sin importar quiénes son, no importa quiénes sean esos tipos,
A partir de esa información, ¿qué debo concluir? Que todo este segmento que los une, o sea, todo el intervalo cerrado de x, y debe estar dentro de AB. Entonces, lo que voy a hacer para no pasarme de la hora es discutir ahorita 2 minutos el planteamiento y mostrar en la pantalla la prueba para que la puedan revisar de antemano y ya yo la explico en el siguiente taller. Pero me quiero ir con esto. La definición de que un conjunto x, y tiene agujeros, perdón, la definición de que un conjunto x grande es un conjunto sin agujeros, es un poco complicada porque necesito revisar un montón de cosas. No solo me basta revisar que para este punto que yo tome x y para este punto que yo tome y dentro de x todo el segmento está dentro. Tengo que hacer esa revisión para todas las parejas. Para todas estas parejas de puntos x, y en x grande con x menor a y, tengo que revisar esa consecuencia. Todas las parejas. Son muchas parejas, hay infinitas parejas, ¿están de acuerdo? Tengo que hacer una revisión para una cantidad infinita de parejas. No puedo hacerla una por una, no puedo hacerla a mano. ¿Están de acuerdo con eso? Si no, no acabo nunca. La estrategia, que voy a explicar mejor el día jueves, ¿no? Mañana es un día de descanso del taller. La estrategia que vamos a usar parece un poco boba, pero es muy útil. Vamos a tomar, si necesito revisar esto para una cantidad muy grande de parejas, voy a tomar una pareja al azar. Al azar, cualquiera, pero ya la tomo. Y una vez que la tomé, trato de probar la consecuencia que me piden. Tomé una pareja al azar, la que sea, y conseguí esta consecuencia. Si yo en ningún momento particularizo nada sobre esa pareja, si en ningún momento digo algo específico sobre esa pareja, solo sé que es una pareja de puntos x, y en x grande con x menor a y, y solo con esa información llego a la consecuencia deseada, significa que como la pareja que tomé fue completamente al azar, mi argumento funciona para todas las parejas. Imagínense que yo quiero probar algo para un número real x y en algún momento estoy usando que x es mayor que 3. ¿Yo he hecho la prueba para todo x real? No, porque si en algún momento estoy usando que x es mayor que 3, la prueba solo funciona para ese caso. Pero si yo quiero probar algo para un número x real y no digo cuánto vale, no sé cuánto vale, y hago la prueba sin importar su valor, como la prueba fue hecha sin importar su valor, significa que funciona para todos los valores. Quiero que la clase de hoy quede con esa idea en su cabeza. Eso es a lo que me refiero con la prueba del hecho, que queremos justificar. No se trata de que es difícil o fácil, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el planteamiento. Si yo quiero probar que este intervalo abierto es un conjunto sin agujeros, tengo que tomar dos tipos x, y en ese conjunto, con x menor a y, al azar. Los elijo, pero no digo qué valor tienen, porque si dijera que x vale 8 y y vale 9, significa que mi demostración solo funcionaría para esos valores particulares. Y necesito hacer una prueba universal. Entonces nuestra prueba solo puede, tomando ese intervalo abierto a coma b, nuestra prueba no puede particularizar valores, solo puedo utilizar que x y y son los tipos en AB con x menor a y, al azar, x no sé cuánto vale, y no sé cuánto vale, solo sé que están en AB y que x es menor a y con esa información limitadísima tengo que concluir esto. Entonces el misterio es cómo, ¿no? Entonces la siguiente clase lo vamos a hacer, lo único que voy a hacer es mostrarlo en pantalla y se muestra muy sencillo, ¿eh? Aquí está. Pero como ya nos ganó la hora, lo discuto la siguiente clase. Solo quería dejarlo como captura de pantalla, ¿sí? Y entonces ya cerramos la clase de hoy. Les tengo que alcanzar entonces, además del material de la primera clase, el de hoy, ¿no? El de nociones generales, y también les tengo que indicar los problemas que deberían trabajar hasta esta clase, ¿no? Está muy bien. Sí, está muy bien. Bien, chicos, creo que eso sería todo por hoy. Voy a pasarles entonces esto. La idea de que haya un break el día miércoles es para que no sea tan intenso todos los días. Tengo que subir los videos y alcanzarles esto. No se preocupen que lo voy a hacer. Diego, ¿Esa pizarra va a estar en el video. Lo pueden anotar en el video. ¿Qué pizarra? Esto escrito a mano. Todo lo que está escrito a mano lo pueden ver en el video. Pueden tomar capturas de pantalla y hacer su propio cuaderno. Lo que es digital PDF se los alcanzo. ¿De acuerdo? Lo digo porque lo que está a mano todavía se ve bonito, pero después no va a ser tan bonito. Entonces. Pero eso va a estar en el video.
Muy bien, gracias chicos por su participación el día de hoy, tanto presencial o virtual. Descansen mañana miércoles, tenemos que seguir con el taller el jueves. Hasta luego a todos. Chao, chao.